Veamos, chicos, ahora el área y perímetro de un polígono regular. Acá tenemos el polígono regular que había puesto como ejemplo el hexágono, ¿sí? Porque tiene 6 lados, ya vimos. Y esos lados son iguales. Si nosotros queremos hallar ese perímetro, tendríamos que sumar el valor de cada lado, que es L más L más L, 6 veces, ¿verdad? Porque tiene 6 lados. Entonces, de forma simplificada, eso sería equivalente a decir, esa suma de sumar 6 veces L sería equivalente a decir que debemos multiplicar el número de lados del polígono por el valor de la medida de cada lado, ¿sí? Entonces, n viene a ser el número de lados, o sea, en este caso sería 6. 6 por la medida de cada lado. Vamos a suponer que cada lado mida 2, ¿no? 2 centímetros. Entonces sería 6 por 2, 12. 12 centímetros sería su perímetro, ¿sí? Ahora, si ustedes lo hacen sumando, les va a dar el mismo resultado. Pero recuerden que cuando nosotros tenemos una suma de valores iguales, lo podemos transformar fácilmente a multiplicación. Por eso es que acá el perímetro se halla nada más multiplicando el número de lados, que es n, por el valor o la medida de cada lado, que en este caso yo le he puesto L mayúscula, ¿sí? Y el área del polígono regular sería igual, hay una formulita acá, que es igual a perímetro, P es perímetro por AP significa apotema, sobre 2. Ya vimos que es el apotema, ¿verdad? El apotema es la línea que va desde el centro del polígono hacia el punto medio de cualquier lado y se traza de forma perpendicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir perpendicular? Que esa línea se va a trazar formando un ángulo recto, ¿sí? Desde el centro del polígono al punto medio de cualquier lado. Entonces vamos a ver un ejemplo para que me puedan comprender mejor. Vemos el siguiente ejemplo. Nos dicen calcular el área y perímetro del hexágono de 10 centímetros de lado. Bueno, acá ya tenemos entonces que el hexágono nos da en su lado que es 10 centímetros. Obviamente, como es regular, todos sus lados miden igual. Si acá es 10, acá va a valer 10, 10, 10, 10, 10, ¿verdad? Entonces voy a sumar 6 veces 10, que eso es equivalente a decir 6 por 10. ¿Sí? Por eso la fórmula era n por L. N, que es 6 por la medida de cada lado, que es 10, 6 por 10, 60 centímetros. Entonces sería su perímetro. Y ya está, así de sencillo. Ahora vamos a ver el área. Para hallar el área, vamos a usar la fórmula perímetro por apotema sobre 2. Pero resulta que acá ya tenemos el perímetro, que es 60, pero no tenemos el apotema. Entonces necesitamos hallar el apotema. Vamos a trazar el apotema que es desde el centro al punto medio del lado. Recuerden que el apotema divide al lado en partes iguales, o sea, acá es 5 y acá es 5. Y se forma acá un triángulo rectángulo, observen acá. Pero habíamos dicho que el hexágono está formado por triángulos equiláteros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este triángulo tiene sus lados iguales. Quiere decir que si su base de ese triángulo es 10, porque coincide con el lado del hexágono, este lado de acá también va a ser 10 y acá también va a ser 10, ¿verdad? Porque es un equilátero. Entonces, ¿para qué me va a servir este 10? ¿Por qué? Porque miren, acá se ha formado un triángulo rectángulo al trazar el apotema. Yo lo voy a sacar este triangulito acá para que lo observen mejor. Observen acá. Tendríamos de esta forma. Tendríamos que la base de este triángulo rectángulo mediría 5. Esta altura de ese triángulo rectángulo vendría a ser el apotema que le he puesto X porque no sé. Y esto vendría a ser la hipotenusa que vale 10, ¿sí? Este lado del triángulo equilátero vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que ya lo tenemos, que es 10. Ahora nosotros lo que nos falta hallar es el apotema, que viene a ser un cateto de este triángulo rectángulo, porque el otro cateto ya lo tenemos. Ah, entonces yo puedo aplicar algo, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos dos lados de un triángulo rectángulo y el otro no lo conocemos, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras para poder hallar el lado que me falta. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿verdad? La hipotenusa ya lo tenemos, es 10 al cuadrado. Eso es igual
al cateto 1 al cuadrado, bueno, el orden no interesa, el cateto 1 lo pueden tomar cualquiera de los dos. Yo le he tomado el cateto 1 al x, sería x cuadrado, más el otro cateto, que es 5 al cuadrado. Resuelvo esto, sería 10 al cuadrado 100 igual a x cuadrado, más 5 al cuadrado 25. Recuerden que debemos despejar el x, ¿no? Entonces, este 25 acá me está molestando, entonces yo lo voy a mover, ¿sí? Porque yo quiero que el x quede solo. Entonces, esto pasaría a restar al 100. Quedaría 100. Recuerden siempre bajar lo que está allá en ese lugar, lo bajan primero. Y el otro que lo mueven lo ponen después. Sería 100 menos 25 igual a x cuadrado. Recuerden que va a pasar con el signo cambiado porque estamos cambiando de un miembro a otro. 100 menos 25 es 75, igual a x cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro miembro y quedaría raíz de 75 igual a x. Eso sería entonces el valor de x, que es el apotema. Ahora, en el libro nos piden aproximar o usar la raíz de 3. ¿Por qué? Hay un problema ahí en el libro, que es el último, que dicen aproximar la raíz de 3 igual a 1,73, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿pero de dónde saca la raíz de 3? ¿No? Entonces, ¿por qué aparece esa raíz de 3? Observen que acá el apotema me quedó x igual a raíz de 75. Pero yo esta raíz yo lo puedo descomponer. Se le llama descomposición de raíces. Este raíz de 75, si yo lo descompongo al 75, sería 75 tiene tercia, que es 25. 25 tiene quinta, su quinta es 5, y el 5 tiene quinta, que es 1. Se llama descomposición en factores primos que nos enseñaron en primaria, ¿verdad? Quiere decir que 75 es equivalente a 5 al cuadrado por 3. Entonces, observen. Raíz de 5 al cuadrado por 3, yo puedo simplificar este exponente, tiene mitad, con el índice del radical, que acá se sobreentiende que es 2 porque es raíz cuadrada, tiene mitad 1, mitad 1. Quiere decir que el 5 ya se va a quedar sin raíz y va a quedar así, va a salir fuera de la raíz porque ya se quedó sin raíz. El único que se quedó dentro de la raíz es 3, porque esta raíz solamente se ha eliminado para el 5, porque solo se ha simplificado con el 5. Y el 5 va a salir fuera y el 3 va a quedar dentro de la raíz. Entonces quedaría 5 raíz de 3. Quiere decir que raíz de 75 es equivalente a 5 raíz de 3. Ahora ustedes me dirán, pero profesora, ¿no será y si yo quiero quedarme y usar solamente raíz de 75 como está, para ya no estar descomponiendo esto en otra raíz? También ustedes podrían usar este valor del apotema, que es raíz de 75, ¿no? Pero hay veces las respuestas en los libros aparecen con raíces y ustedes dirán, pero profesora, a mí me sale decimal, no me sale con raíces, ¿no? Entonces yo les estoy explicando también esta otra forma, porque a veces las respuestas están con raíces, ¿no? Entonces, para que ustedes también conozcan esta otra forma, ¿no? Toda raíz también yo lo puedo descomponer usando la descomposición en factores primos que nos enseñaron en primaria. ¿Sí? Quiere decir que este raíz de 75 es equivalente a 5 raíz de 3. Es lo mismo. Ahora, ustedes pueden usar esto o esto, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? De acuerdo también a veces cómo vienen las respuestas, porque a veces ustedes saben, en las academias o en los libros vienen las respuestas así, en forma de raíces, ¿no? Entonces, a veces es necesario, nos conviene dar forma a las raíces, ¿no? De esta manera, usando la descomposición en factores primos, ¿no? Si gustan lo pueden dejar ahí y sacar en su calculadora raíz 75, igual va a ser, ¿no? Ahora, cuando ustedes saquen raíz de 75 les va a salir muchos decimales. Ustedes deben aproximar al décimo o al centésimo las cifras. Entonces, como ya tenemos el apotema, ahora vamos a reemplazar para hallar el área. El área sería perímetro, que ya lo tenemos, que es 60, por el apotema, que yo le he trabajado con esto, ¿no? Podían trabajarlo con raíz de 75, como les digo, es lo mismo. Yo le he trabajado con 5 raíz de 3, ¿no? Apotema 5 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces multiplicaría 60 por 5, 300. Raíz de 3
Si yo lo saco en la calculadora me va a salir 1,7372 puntos suspensivos. Pero yo lo he aproximado a 1,73. Sería 300 por 1,73 entre 2 y me va a quedar 519 entre 2. Y el área me sale 259,5 centímetros cuadrados. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido.